Estamos grabando bien. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos al seminario Jesús Reyes Corona en la versión webinario. Este es el penúltimo seminario del año, 27 de noviembre. Estamos en 27 de noviembre, entonces en esta ocasión tenemos el gusto de recibir al doctor David Sanders, que es profesor en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este puesto lo ha desempeñado desde el 2008. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 2. Actualmente está como profesor visitante en el Departamento de Matemáticas del MIT. Recibió la cátedra Marcos Moschinsky en el 2018. También recibió un reconocimiento, en particular la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencias en Ciencias Exactas en el 2013. Recibió también en el 2014 el premio Jorge Lorenz Adler. Entre sus intereses de enseñanza está la ciencia de datos y machine learning, la simulación estadística bueno, estocástica y probabilística también, ciencia computacional moderna, métodos numéricos, dinámica no lineal, lenguaje de programación Julia, y entre sus intereses de investigación están los aspectos estadísticos de los sistemas dinámicos, caminatas aleatorias y procesos estocásticos, métodos de Monte Carlo, dinámica no lineal computacional y mecánica estadística, entre muchos otros. Entonces, en particular, en esta sesión nos va a presentar el tema titulado Métodos numéricos garantizados, cálculo con conjuntos y sus aplicaciones. Entonces, damos la bienvenida al doctor David Sanders y le agradecemos por darnos esta interesante plática. Adelante, David, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Jonathan por la invitación. Entonces, efectivamente me gustaría hablarles un poco sobre un trabajo o un conjunto de trabajo que he estado llevando a cabo durante los últimos 7 años más o menos, junto con mi colega Luis Benet del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, sobre este tema que viene aquí, que son una clase de métodos numéricos. Entonces, yo me dedico al, digamos, como acaban de escuchar, al cómputo científico en un sentido amplio, pero en particular en los últimos años me he, digamos, dirigido hacia ese tema que me parece muy interesante y muy necesario y que pocos digamos, en el mundo de los físicos, por ejemplo, y los científicos en general, pocos conocen ese tema por lo que veo. Y yo desconocía del tema también hace unos años, que es cómo podemos calcular en la computadora numéricamente, pues, pero de una forma en que podemos estar ciertos que nuestro cálculo sea correcto, pues. Eso es lo que quiero decir con garantizado, ¿no? Y entonces, pues hay una manera de hacerlo, ¿no? Todos están, supongo, familiarizados con la idea de calcular con los números en la computadora y los números que vamos a utilizar para representar sistemas físicos, etcétera, o científicos en general, son los números de punto flotante, que son una aproximación de los números reales matemáticos. Entonces, resulta que cuando hacemos cálculos con números de punto flotante, pues los cálculos no nos dan respuestas precisamente correctas, ¿no? O sea, hay un error de redondeo en cada paso. Y la pregunta es, pues entonces, ¿cómo puedo estar garantizado? ¿Cómo me puedo garantizar que pues, lo que me está diciendo mi cálculo es correcto? Eso es un, digamos, faceto del problema. Pero luego resulta que para resolver ese problema, lo que vamos a hacer es hacer cálculos en lugar de con números. Ahora con conjuntos completos, conjuntos continuos de números, o sea, intervalos, por ejemplo, en la recta real. Y entonces lo que vamos a hacer es definir un tipo de cálculo sobre intervalos que nos va a permitir, básicamente, garantizar en ese sentido. Entonces, les quiero platicar un poco de ese tema, cómo hacemos eso, y por qué, y algunas aplicaciones al cómputo científico. Y en el camino vamos a ver que el lenguaje nuevo, o más o menos nuevo, ya tiene casi 10 años, Julia,
se presta muy bien para este tema y en general para el cómputo científico. En general. De hecho, yo creo que representa el futuro, digamos, del cómputo científico, este lenguaje, por su naturaleza. ¿Sale? Entonces, pues no sé si... bueno, pues voy a platicarles un poco qué es eso de la aritmética de intervalos después de haber introducido algunos problemas modelo, y luego vamos a ver unos temas ahí, y pues tengo varias colaboraciones en ese tema, en particular con Luis en la UNAM y con el grupo de Alan Edelman en el MIT, donde estamos en particular interesados en cómo generalizar estos métodos para que sean paralelos, o sea, para que corran en computadoras en paralelo. En particular, por ejemplo, los GPUs o tarjetas gráficas, donde podemos tener miles de procesadores procesando, haciendo los cálculos en paralelo, o sea, al mismo tiempo. Entonces vamos a ver algunos problemas científicos que me interesan resolver. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la estructura atómica de una proteína o bien un clúster de átomos que interactúa con cierto potencial de interacción entre ellos, pues lo puedo modelar así. Tengo átomos en posiciones vector R número I en el espacio tridimensional. Tengo N de ellos y entonces pues interactúan entre ellos, por ejemplo, por pares. Entonces, cada par de átomos se atrae con un potencial de interacción que vamos a llamar U chiquita, y que depende solo de la distancia entre estos dos átomos. Entonces, la energía potencial de todo el sistema es la suma de todos los pares, suma sobre I menor que J, y me define una energía potencial de mis N átomos en un espacio 3N dimensional. Entonces, aquí dibujé un ejemplo modelo de un tal superficie de energía, que no viene de hecho de esto, pero pues es un modelo, ¿no?, que nos dibuja cómo podría ser eso. Pues tiene un mínimo global, que es el estado base del sistema, que es, digamos, a dónde quiere llegar la proteína, por ejemplo, ¿no? O sea, es el estado, ¿cómo se llama? Me fue la palabra, pero el estado, digamos, natural de la proteína que quiere buscar, digamos, entre comillas. Pero el problema es que su superficie de energía potencial se ve más o menos así. Tiene miles de mínimos locales donde podría quedarse atrapado. Y de hecho, si queremos buscar numéricamente el estado base de ese sistema, pues muchos de los métodos de optimización que se utilizan hoy día en Machine Learning y todo eso, pues se van a quedar, pues básicamente van a seguir la colina cuesta abajo y van a llegar a un punto de mínimo local. Y como ven aquí, pues dibujé en estos puntitos, son todos los mínimos y máximos locales y puntos estacionarios del sistema. Y eso es lo que puedo encontrar con mis métodos. Con estos métodos que no inventé, pero que implementamos, pues, de una forma muy eficiente. Y entonces aquí hay un ejemplo de 5 átomos interactuando con el potencial de Lennard-Jones, un potencial que representa el potencial interatómico del argón. Y pues ven el estado base en 3D de esos 5 átomos, que es el estado de mínimo global, el mínimo global de la energía potencial en 9 dimensiones. ¿Cómo podemos encontrar ese estado? Entonces es un método numérico de optimización que queremos aplicar. Otro problema muy relevante hoy día es o sea, tenemos un modelo de una enfermedad, por ejemplo, el coronavirus famoso, desgraciadamente hoy día. Es un modelo que seguramente han visto en los medios de SEIR, o sea, susceptible, expuesta, infectada y recuperada. Porque es un modelo de 4 ecuaciones diferenciales. Y lo que quisiéramos saber es, si yo empiezo con una cierta condición inicial de estas 4 variables, que en este caso es, pues tengo casi todos susceptibles a la enfermedad y un infectado, digamos. Aquí está el infectado. Pues la cantidad de infectados crece, es esa curva color naranja, crece y luego decrece. Pero como ven, no tengo curvas aquí, sino tengo pues, bandas, ¿no? Entonces, estas bandas que representan, pues me están diciendo que me están garantizando que la solución de esta ecuación diferencial cae adentro de esta banda. Entonces, vamos a
Y la pregunta que quisiéramos contestar es un problema de, digamos, alcanzabilidad. Queremos asegurarnos de que el número de infectados y en el tiempo t nunca supere una cierta cota que es el tamaño o el número de camas en nuestro sistema hospitalario, digamos, ¿no? Y entonces lo que digamos, el problema es que no sabemos, por ejemplo, exactamente cuáles son las condiciones iniciales, tampoco sabemos exactamente cuáles son estos coeficientes que representan las tasas de crecimiento y de intercambio entre las distintas clases en el sistema. Entonces, realmente tenemos un problema que es un poco fuzzy, es un poco aproximado, digamos. Y entonces aquí lo que hemos dibujado es justamente, digamos, conjuntos que engloban, que contienen todas las soluciones posibles del sistema con tales condiciones iniciales y tales cotas para los coeficientes. Entonces aquí hay un zoom sobre solamente sobre la cantidad de infectados en el tiempo t. Lo que ven es unas cuantas, bastantes simulaciones, que son estas curvas, y luego ven cajas. Y las cajas contienen todas las curvas. Y eso es lo que quiero decir con un método garantizado, ¿no? O sea, aquí estamos resolviendo de forma rigurosa, matemáticamente garantizada, que si tú tienes estos parámetros en estos intervalos, entonces todas las trayectorias que parten de tal condición inicial van a estar contenido dentro de estas cajas. Eso es el tipo de cosas que podemos hacer con estos métodos. ¿Sale? Entonces, si tienen preguntas, por favor, interrumpan con todo gusto. Entonces, esos son dos, ¿no?, clases de aplicaciones que quisiéramos poder resolver y de forma garantizada, ¿no? O sea, yo quiero garantizar que mi solución esté dentro de tal rango, básicamente. Entonces, todos estamos acostumbrados a esta idea desde los cursos introductorios de física experimental, donde tenemos barras de error, ¿no? Entonces, esto básicamente son barras de error en cada cantidad que vamos a propagar, tal como lo han hecho en sus cursos, pero un poco más fino, tal que podemos estar garantizados que todos los resultados van a estar adentro de las barras de error. O David, sea, intervalos. Sí. Perdón, el doctor Carlos Pando tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Una pregunta, pero en el caso que tú tengas una solución, digamos, caótica, por decirle algo. Sí. Entonces, es muy complicado, por el descendiente exponencial, de poner... ¿Podrías, por favor, más o menos darnos en un minuto de qué se trata? Muy buena pregunta, sí. Déjenme mostrarles esta gráfica que casi se me olvidó. Esta simulación. Entonces, esas son las famosas ecuaciones de Lorentz. El atractor de Lorentz, que es justamente un sistema caótico, ¿no? Entonces aquí lo estoy resolviendo en tiempo real y puedo cambiar. Está muy lento por la conexión, supongo. Puedo en principio cambiar aquí. No está funcionando. Qué raro. Funcionó perfectamente la vez pasada. Bueno, en fin. Sí, entonces efectivamente es un sistema caótico, o sea que dos condiciones iniciales cercanas se van a separar en el espacio muy rápidamente. Entonces, ¿cómo es posible que yo esté diciendo que puedo yo garantizar dónde está mi solución? Entonces, en este caso, pues no es, lo que están viendo no es una solución garantizada. Lo podría hacer, pero tendría que utilizar efectivamente una precisión muy alta de los números de punto flotante. O sea, básicamente números con muchos decimales, digamos, ¿no? Y eso lo puedo hacer en Julia, digamos, fácilmente. Y lo puedo hacer con intervalos también. Y lo que me va a decir es efectivamente que las cajas que contienen la solución crecen en el tiempo bestialmente rápido, ¿no? Ahí sí no hay escape, no hay solución, excepto que sí utilizar precisión más alta al principio y utilizar también métodos numéricos de muy alta precisión, que son los métodos de Taylor, que no son muy comunes tampoco digamos, en el mundo de la física, pues. Y de hecho lo que están viendo aquí en verde, estos puntos verdes son los puntos estacionarios del sistema que he
buscado con mi software que busca raíces. Entonces, los puntos estacionarios son soluciones de cuando pones el lado derecho de la ecuación diferencial igual a 0. O sea, son soluciones a un sistema de ecuaciones no lineales algebraicas en este caso. Y lo que estoy haciendo es tomar una caja muy grande y mostrar rigurosamente que dentro de esta caja solo hay estos 3 puntos fijos, estos 3 puntos que son soluciones a las ecuaciones no lineales. Y eso es otro ejemplo de lo que podemos hacer con el software. No sé si eso contestó la pregunta. Sí, claro. Estoy de acuerdo que está muy difícil hacer algo útil con los sistemas caóticos en general, pero sí se puede, pero tienes que utilizar, obviamente, precisión alta. ¿Sale? Entonces, aquí hay un ejemplo mucho más básico de lo que puede fallar con los métodos numéricos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver esta función y simplemente lo vamos a intentar dibujar. ¿Cómo se ve? Se ve así. Entonces, vemos que hay una cúspide un poco rara aquí, pero se ve, pues, aparte de eso, se ve, digamos, normal la función, ¿no? Pero, bueno, y si refinamos, digamos, y hacemos un zoom aquí, pues vamos a ver que sí, pues hay una cúspide bastante fuerte, pero, a verlo, creo que eso lo tengo por acá. No. ¿Qué está pasando? Perdón. No sé por qué no está funcionando. Ok. En fin. Pero resulta, si vemos con cuidado esta función, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos un logaritmo de una cantidad. Y cuando esta cantidad se va a 0, entonces pues el logaritmo se va a menos infinito. Y eso va a pasar cuando x es igual a 4 tercios. Pero 4 tercios no lo puedo representar como un número de punto flotante de forma exacta. Entonces, si copio la definición de esta función, no entiendo por qué no está funcionando mi código, perdón. Aquí está la función. Entonces, en Julia puedo definir una función así, f de x igual a tal, y ya lo puedo utilizar, ¿no? Entonces, si pongo 4 tercios ahí, pues veo que, como vemos aquí, pues cuando 4 tercios anda por acá y me da la respuesta 2.3. Ok. Pero yo estoy diciendo que debería llegar a menos infinito ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es definir x como 4 tercios. Luego voy a tomar y como el siguiente punto flotante de x. Como ven, x es 1.33333, pero pues ahí se acaba, ¿no? Tiene más o menos 16 dígitos de precisión. Aquí tengo el siguiente punto flotante que puedo representar como números de punto flotante con 64 bits, que es un estándar, ¿no? Precisión doble, como se suele llamar. Entonces, si tomo f de x me da este valor, si tomo f de y me da pues, un valor cercano. Y los dos valores son muy lejanos de 0, ¿no? De menos infinito, mucho más lejos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues simplemente la función va a menos infinito, pero dentro de una región tan chiquita que ni se ve con los números de punto flotante normales. Claro, lo que podemos hacer es entonces utilizar números de punto flotante con precisión alta, como acabo de decir. Por ejemplo, en Julia sería big de 4. Eso me da un entero de precisión alta y lo divido entre 3 y me da un número de precisión alta de tipo punto flotante, que se llama big float. Entonces, ahora si llamo, digamos, z igual a eso, entonces f de z ahora me da un número mucho menor, ¿no? 0.56, pero todavía muy lejos de menos infinito. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que si yo evalúo de forma normal esta función, pues me voy a percatar de que pues, tiene un comportamiento completamente diferente de lo que estoy viendo. Entonces, ¿cómo puedo resolver ese problema? Pues puedo cargar nuestro paquete intervalo arithmetic. Entonces, yo puedo hacer un intervalo que parte de x
y llega al siguiente punto flotante en X. Y bueno, aquí está el intervalo completo. Y ahora lo que puedo hacer es tomar mi misma función f, definida de la misma forma, y voy a llamar este intervalo x mayúscula, y voy a aplicar esta función a x mayúscula. Y lo que me da es este resultado. Me dice que ¿qué me da la aritmética de intervalos? Me da una forma de aplicar mi función sobre un intervalo y me da como respuesta un intervalo nuevo que contiene el rango de la función. O sea, contiene f aplicada a cada número real que cae adentro del intervalo x mayúscula. Y lo que vemos es que efectivamente reconoce, digamos, que pues, hay algún valor en ese intervalo, no sabemos cuál es, que me da menos infinito. O tal vez me dé menos infinito, ¿no? Lo que me está diciendo estrictamente es que el resultado está contenido dentro de este intervalo. Pero pues al menos el hecho de que aparezca aquí menos inf, pues es un indicio de que podría estar algo chueco por ahí, ¿no? ¿Sale? Entonces eso es, bueno, y no tiene que ser una función complicada, o sea, puedo hacer lo mismo con una función sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomo x cuadrada menos 2x, y mi intervalo x va de menos 1 a 1, pongo g de x mayúscula y me da un intervalo. Lo que estoy diciendo es que ese intervalo que calculo con números de punto flotante, de forma garantizada contiene, ¿no?, g de x chiquita para todos los x chiquita que caen adentro de x mayúscula. Eso es lo que estoy intentando calcular. Entonces, todo el punto de la aritmética de intervalos es ese, ¿no? Entonces vamos aquí. La idea fundamental, de hecho, la única idea casi, la idea original o la meta es calcular el rango de la función. Pero eso es un problema muy difícil porque corresponde a calcular el máximo y el mínimo de la función dentro de un conjunto. O sea, corresponde a hacer optimización global sobre la función y eso es un problema súper difícil en general. Entonces, en lugar de calcular exactamente el máximo y el mínimo, lo que vamos a hacer es tener una forma barata computacionalmente de calcular un estimado o un enclosure, un intervalo nuevo que engloba ese rango verdadero. Eso es la idea, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ¿sí está claro esa idea? Entonces, la idea es que vamos a calcular con conjuntos de números reales los intervalos y pues tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer con eso demostraciones asistidas por computadora. Por ejemplo, la existencia de este atractor caótico que les acabo de mostrar, el atractor de Lorentz. Y recientemente se resolvió la conjetura de Kepler sobre cómo empacar esferas naranjas en 3 dimensiones de la forma más óptima, ¿no? También con aritmética de intervalos, porque nos permite garantizar, o sea, calcular, por ejemplo, decir que en esta región del espacio, cuando aplico mi función f, siempre me da un resultado mayor que 0. Entonces, puedo resolver desigualdades, digamos, de forma correcta. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de esta función x cuadrada menos 2. Se ve así, que ¿cómo puedo calcular el rango de esta función? Pues si yo pongo como entrada el intervalo de 3 a 4, o de no sé cuál es, 2.5 a 4, me da como respuesta este intervalo en y. Y lo voy a dibujar así como un rectángulo con este intervalo de entrada en x y la salida en y. Lo que vemos aquí es, pues, aquí me está dando exactamente el rango correcto, ¿no? O sea, los límites superiores e inferiores son los correctos. Y eso, pues, porque la función es monótona. Es siempre creciente aquí. Pero en el caso del x cuadrada, no siempre es, no es monótona en todos lados, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, de hecho, partir la función en partes, en regiones donde sí sea monótona. Entonces, en cada región puedo calcular fácilmente
f de mi intervalo, simplemente calculando f del punto inferior y f del punto superior, y eso me da el intervalo de respuestas posibles de la función. Okay. El problema resulta que ocurre cuando tenemos algo así como el ejemplo que acabo de poner, x cuadrada menos 2x. ¿Por qué? Vamos a verlo. Aquí está x cuadrada menos 2x. Entonces lo que estoy mostrando aquí es esta función y luego tomo un intervalo de entrada menos 2 a 2 y evalúo con una aritmética de intervalos usando esta técnica que les acabo de platicar la respuesta. Y veo que es una sobreaproximación del rango. El rango debería ir de menos 1, ¿no?, a, no sé, 7, 8. Pero me está diciendo que va de menos 4 a 8. ¿Por qué? Porque resulta que viene de este menos. Entonces, cuando yo hago un menos, ¿qué pasa? Entonces, si yo tomo el intervalo de 0 a 1 y le resto el intervalo de 0 a 1, pues es como hacer x menos x. Entonces, eso me debería dar 0, ¿no? Para todos las x en ese intervalo, x menos x me da 0. Sin embargo, eso no es lo que hace. Lo que hace es x menos y para todos los x en el intervalo y y en el intervalo. Entonces, no se da cuenta de que los dos x's digamos, sean los mismos. Entonces, toma dos x's diferentes, entonces toma cualquier punto en el intervalo menos cualquier punto en el mismo intervalo, entonces me da como respuesta menos 1 a 1. Y eso es lo que lleva a una sobreestimación del rango. Pero pues, contiene el rango verdadero, que es 0. Definitivamente lo contiene, ¿no? Entonces, pues eso es un problema con esa técnica, pero la podemos resolver así. Simplemente vamos a... Bueno, una manera de hacerlo es partir el intervalo original. Entonces, si lo parto en dos partes y evalúo por separado mi función f en cada parte, pues veo que en la región aquí, pues sí es monótona y sí me da el rango correcto, mientras que, ¿no? O sea, va el valor mínimo posible en este intervalo de entrada está en el límite superior y aquí en el límite inferior del intervalo de entrada en x me da el valor correcto. Pero aquí, donde ya no es monótona la función, pues me da una sobreestimación. Pero conforme vaya incrementando el número de partes en las que lo estoy partiendo, se va mejorando cada vez más la aproximación con cierta tasa que se puede conocer. Entonces, pues tengo cada vez una mejor aproximación a mi función y una mejor aproximación, por ejemplo, al mínimo o a donde están las raíces de la función. O sea, los lugares en X donde se hace cero la función, ¿no? Que es aquí y aquí que pinté en azul, mientras que las otras cajas las pinté en verde. Entonces, vemos, porque seguramente te podrías estar preguntando por qué me interesa tanto calcular el rango de una función, qué aburrido, pero vemos que de inmediato, si lo puedo calcular, ya me da una técnica para encontrar algo que sí me interesa, que son las raíces de la función, que es básicamente corresponde a resolver una ecuación, que es algo que tenemos que hacer en la física todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la cuántica tengo que resolver algo de la forma x igual a tangente de x, ¿no? Tengo una función trascendental, no lineal, horrible, ¿no? ¿Cómo resuelvo el pozo cuadrado? Pues tengo que encontrar un valor de x que satisfaga esta ecuación. Y eso lo voy a reescribir como x menos tangente de x igual a 0, y ya es un problema de buscar raíces. Entonces, aquí de repente ya me da una técnica numérica, un algoritmo numérico para buscar las raíces, que es evaluar la función con aritmética de intervalos y tirar a la basura cualquier caja que no contiene 0. Porque si no contiene 0 la caja, bueno, la imagen, ¿no? El eje Y, el rango en el eje Y. Si no contiene 0, entonces sé que no hay ningún valor x chiquita en ese intervalo de entrada tal que f de x sea igual a 0, o sea, no hay raíz en esta caja. Entonces, puedo excluir con esa técnica de aritmética de intervalos, puedo simplemente descartar regiones de mi espacio de búsqueda
para dar solo unos intervalos donde podría haber raíces. Todavía no sé si hay raíces ahí. Por ejemplo, aquí en esta caja vemos, ¿no? Vemos que pues, cuando evalúo con aritmética de intervalos, otra vez me da una sobreaproximación del rango y de hecho contiene 0 el rango. Sin embargo, podemos ver con los ojos que no hay raíz en ese intervalo, ¿no? Entonces, no es una garantía todavía que haya raíz ahí, pero pues al menos en todas las demás cajas en verde seguramente no hay. ¿Sí? Eso es la idea. Entonces vemos que, ¿no? Esta curiosidad matemática de poder calcular el rango nos sirve de hecho para hacer cálculos interesantes. ¿Sabe? Entonces, unas palabras sobre Julia. Es un lenguaje de programación fantástico. Se lo recomiendo amplísimamente. ¿Por qué? ¿Qué tiene de nuevo? Pues es tanto interactivo como si fuera Python o MATLAB, como tiene rendimiento alto como si fuera C o Fortran. Al mismo tiempo. Un solo lenguaje que hace todo, ¿no? Entonces, antes yo usaba Python y C++. Utilizaba Python para la parte, digamos, de pues, procesar datos y dibujar y no sé qué, pero luego pues, Python es lento, entonces tenía que utilizar C++ para los cálculos fuertes. Ahora ya no, todo se hace en Julia, en un solo lenguaje, ya no tienes que cambiar a cada rato de plantilla conceptual, ya no tienes que escribir archivos y leerlos y no, nada de eso. Y también pues, es cada vez mejor para cómputo en paralelo, como estaba diciendo. El código está muy fácil de leer y escribir y se siente como si fuera matemáticas y tiene alta, composability, no sé cómo se dice, compuestabilidad. Se puede componer fácilmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un paquete, por ejemplo, de intervalos y otro paquete, por ejemplo, de diferenciación automática, pues, se pueden combinar muy fácilmente comparado con otros lenguajes. Entonces, les quisiera mostrar un par de ejemplos muy rápidamente. Entonces, en Julia puedes definir números complejos. Por ejemplo, 3 igual a 3 más 4 im. Im de imaginario, o sea, i, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico dos números complejos? Pues me da el producto. Pero ¿cómo está implementado eso? Entonces, lo que voy a hacer es... bueno, si lo hago en un notebook, este notebook se llama Pluto y es únicamente para Julia, está muy padre, es algo nuevo. Entonces, lo que voy a hacer es @which 3 más 4 im por im, ¿no? Y eso lo que me va a hacer es, me dice, bueno, asterisco, ¿qué es? Asterisco es una función, de hecho. Multiplicación es una función con 700 métodos. O sea, hay 700 cosas que puedo multiplicar el uno con el otro. Y, por ejemplo, aquí tengo dos números complejos, entonces me dice que el método correspondiente es este. Y si hago clic en esta liga, me lleva directamente al código fuente de Julia en GitHub, donde se edita, donde se desarrolla con contribuidores de todo el mundo. Aquí está la línea donde está definida cómo multiplicar dos números complejos, ¿no? ¿Y cómo es? Pues es la regla que aprendieron en el primer año de la carrera o en la escuela, no sé. El producto de los números, de las partes reales menos las partes imaginarias, etcétera, ¿no? Esa es la definición de multiplicación para números complejos. Entonces, pero si, por ejemplo, hago en lugar de eso, intento multiplicar un número complejo por un número real, pues es otro método de la misma función. O sea, entonces cada función es como una combinación de muchos métodos que hacen distintas cosas con distintos tipos, ¿no? Y eso está definido en otro lado y ahí pues es la regla que piensan, ¿no? Que multiplicas tanto la parte real como la parte imaginaria por el mismo número real y generas un nuevo número complejo así, ¿no? Entonces, complex es un tipo, de... se me fue el nombre. Ok,
Bueno, entonces el otro ejemplo que les quería mostrar es este. Si hago seno de 10 en Julia, de 10.0, digamos, calcula el seno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está calculando? Pues otra vez, bueno, voy a poner @edit y me va a llevar ahora a mi máquina, al código fuente de Julia, que está en mi máquina. Y vamos a ver, abre mi editor en la línea correcta, ¿no? Aquí está seno de X, que es del tipo T, donde T es o flotante con 32 bits o flotante con 64 bits. Entonces vamos a brincar un poco. Básicamente lo que hace es llama, si estoy dentro de una cierta región, cerca de 0, llama a esta otra función signKernel. Vamos a signKernel. Aquí está la definición de seno, escrita en Julia mismo, y son 5 líneas, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Está haciendo una aproximación de seno como un polinomio, como probablemente esperarían que se hiciera. @Horner es lo que se llama un macro, simplemente es una forma eficiente de calcular un polinomio, en este caso de y cuadrada. Puedo utilizar Unicode como y cuadrada, aquí es una variable definida como y.high por y.high, ¿no? Eso es el nombre de una variable. Y aquí hay unas constantes que están definidas aquí. Entonces, con este código, tú tienes todo el cálculo de seno ahí a la mano, ¿no? Entonces, puedes jugar con ello, puedes intentar modificar cosas y ver qué pasa, etc. En ningún otro sistema que conozco se puede hacer eso. Y es igual de rápido. O sea, antes se usaba una librería de C. Esta versión es igual o más rápido que llamar a la librería de C. ¿Cómo? Porque Julia es un lenguaje compilado, ¿no? Entonces, se ve como, eso es lo que estaba diciendo antes, se ve como Python o MATLAB, ¿no? Se ve como si fuera interpretado, es interactivo, pero en cada paso, cuando yo hago eso, yo hago algo, por ejemplo, h de x igual a x más 1. Esto define una función. Cuando llamo a esta función, compila una versión particular de esta función como argumento de entrada. Si ahora llamo la misma función con un flotante, compila otra versión de esta función a código de la máquina y la próxima vez que lo llamo con ese mismo tipo de entrada, lo va a reutilizar. Y así es como Julia puede ser tener tan buen rendimiento comparado con otros lenguajes como interactivos. ¿Sale? Entonces, espero que ya tengan la idea de cómo es la aritmética de intervalos y para qué sirve. Entonces, aquí hay una visualización del algoritmo que les comentaba, bueno, de un algoritmo un poco mejorado de cómo encontrar raíces, por ejemplo, utilizando esta idea de que lo que podemos calcular es el rango de una sobreaproximación del rango de la función. Entonces, a ver si recuerdo cómo hacer esto. No. Ok, entonces lo que está pasando es que tenemos... Espérame un momento, pero... ¿Dónde está? Aquí está. Lo que tenemos es una función un poco más complicada y quiero encontrar las raíces. Entonces, lo que voy a hacer es empiezo, como antes, con este intervalo de entrada y esta respuesta de salida, que es una sobreaproximación, y lo que voy a empezar es voy a bisectar esta caja. Entonces ya tengo dos cajas, aplico la función en cada caja. Entonces el color naranja me dice cuál caja estoy viendo en este momento. Entonces en este momento estoy viendo esta caja en la izquierda y lo voy a partir en dos. Ahí está. Y lo evalúo en cada parte. Y luego voy a la siguiente caja y hago lo mismo. Y repito esto hasta que encuentre yo una caja donde no está incluido el 0 en el rango. Entonces sé que ahí no hay raíz y lo tiro a la basura. Y así sigo
partiendo y tirando a la basura y partiendo y tirando a la basura. Y así ven que empiezan a concentrar las cajas ahí donde hay todas las raíces de la función dentro de este intervalo de entrada. Entonces, eso es un ejemplo de un algoritmo, un tipo de algoritmo que se llama branch and prune. O sea, branch es bisectar, digamos, o como, sí. Lo pueden pensar como un árbol y estoy, branch, ¿no? Quiere decir, pues, crear nuevas ramas en el árbol por bisección en este caso, y prune quiere decir cuando te das cuenta de que esta rama del árbol ya no sirve y lo tiras a la basura. Ok. Entonces, eso es para encontrar raíces. ¿Y qué tal, como no me queda tanto tiempo, qué tal la optimización global? Entonces, vamos a brincar ahí. A ver, un momento. Aquí está. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, es la misma idea, pero ahora tengo otra cosa más, que es esta recta horizontal en verde punteada. Esa recta representa una cota superior del mínimo global. Entonces, yo quiero encontrar el mínimo global, el lugar más bajo de mi función. En este caso, en una dimensión, pero funciona igual en n dimensiones en principio, para n chiquito, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. Tengo una caja que estoy viendo en color naranja o rojo, y voy a evaluar esta función en el punto medio de la caja, ¿no? El punto medio de la caja de entrada está aquí, lo evalúo ahí, entonces sé que mi mínimo global tiene que ser menor que esta altura, porque pues, aquí hay un valor con esta altura, ¿no? Entonces, en el siguiente paso, pues bisecto estas cajas y ahora estoy enfocándome en esta caja a la izquierda. Y otra vez evalúo mi función en el punto medio y veo que hay un valor menor. Entonces, mi sobreestimado o mi cota superior para el mínimo global, pues baja, ¿no? Y sigo así hasta que otra vez, ahora encontré una caja donde cuando lo evalúo con la aritmética de intervalos me da un rango sobreaproximado que aún estando sobreaproximado queda completamente arriba de mi estimado, de mi cota superior del mínimo global. Entonces, pues sé que ahí no puede estar el mínimo global, ¿no? En esta caja. Entonces, otra vez lo tiro a la basura. Y así sigo bisectando y tirando, bisectando y tirando, y ven que se están acumulando las cajas alrededor de los mínimos. Perfecto. Pero conforme se siga el algoritmo, ahí encontró un lugar donde bajó una cajita aquí, donde bajó la cota superior. Entonces ahora la cota superior está debajo de todas estas cajas, y entonces todas se van a limpiar, se van a borrar. Y ya encontró que aquí está el mínimo global. Y así funcionan estos algoritmos, que son unos de los únicos algoritmos conocidos que pueden garantizar que hayas encontrado verdaderamente el mínimo global. Entonces, otra vez, usando esa misma idea, ¿no? De solo acotar el rango de una función. Claro que hay otros métodos más sofisticados, no sé, no tengo realmente tiempo para hablar de ellos, pero sí les quisiera platicar un poco sobre un método muy bonito que se llama propagación de restricciones. Entonces, la idea es, pues yo quiero resolver bueno, quisiera resolver algo así. X cuadrada más y cuadrada menor o igual que 1. Quisiera resolver una desigualdad. Y quiero empezar con todo, sin nada de información. Entonces voy a empezar con un intervalo en X que va de menos infinito hasta infinito. Y igual Y va a ir de menos infinito a más infinito. Aquí están ¿no? Entonces X mayúscula va a ser una caja ahora en 2 dimensiones, que es X por Y, que entonces es literalmente el plano entero real, ¿no?
Entonces empiezo sin información y yo quiero encontrar la subregión de esta caja que satisfaga esta relación, esta desigualdad. O si quieren, si prefieren, podemos hacer una igualdad, da igual. Tal vez hagamos una igualdad. Entonces vamos a resolver. Quiero encontrar cuáles puntos en el plano satisfacen x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que nosotros sabemos es un círculo de radio 1. Pero pues vamos a empezar con nada de información, así literalmente, y ver cómo podemos encontrar algo de información sobre esta cosa. Entonces lo que voy a hacer es encontrar lo que se llama el árbol sintáctico de esta función, digamos, ¿no? Entonces, básicamente voy a tomar conceptos de las ciencias de la computación y aplicarlo a cómputo científico, que son dos dominios cercanos y al mismo tiempo tan lejanos, ¿no? Entonces, aquí es el tipo de cosas que hacen los científicos de la computación. Sin embargo, los científicos no tanto, ¿no? Entonces voy a desmenuzar mi función en pedazos, básicamente. Mi función es x cuadrada más y cuadrada, entonces tengo, ¿no? Potencia de x y 2, potencia de y y 2, y luego la suma de ellos. Y lo que voy a hacer es introducir nuevas variables en cada paso de este árbol, cada parte, cada vértice, ¿no? Entonces voy a llamar a como x cuadrada. Entonces x va de menos infinito a infinito. Entonces cuando tomo el cuadrado, ¿qué va a pasar? Son números reales, entonces sabemos que el cuadrado tiene que ser positivo o no negativo. Entonces eso lo sabe hacer el paquete, ¿no? Porque sabe que en esa región es monótona, etcétera, como estaba diciendo. Y b igual es y cuadrada y luego c es a más b. Entonces, cada operación aquí está extendida o sobrecargada para funcionar sobre intervalos, ¿no? Y me da un intervalo como respuesta. Entonces, por el momento sé que x cuadrada más y cuadrada siempre es positiva, ¿no? O no negativa, perdón. Y ahora, pues ya tengo ahí, pues eso es x cuadrada más y cuadrada, es lo que quiero, lo que me interesa. Y ahora quiero encontrar cuando esta cosa valga 1. Entonces, lo que voy a hacer es poner una restricción. Es que tenga que ser igual a 1. Entonces va a ser un intervalo que va de 1 hasta 1. O lo puedo hacer así, simplemente. Intervalo de 1 me da un intervalo que va de 1 a 1. Y ahora voy a tomar mi c y ya voy a poner su valor nuevo igual a c intersección esa restricción. ¿Por qué? Porque solo me interesan los valores de c que estén contenidos en este intervalo. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues entonces ya fui desde las hojas del árbol hasta la raíz. Ahora voy a ir en el sentido contrario y voy a propagar la información sobre las restricciones, ¿no? Entonces, yo tengo mi C' y lo que tengo es definir C como A más B. Por lo tanto, tengo A igual a C menos B, ¿no? Por álgebra básica. Entonces, lo que voy a hacer es pues, ver cuánto vale A. Por el momento es este intervalo. ¿Y cuánto vale C? Pero con el nuevo valor de C menos el anterior de B. Y todos estos son intervalos. Voy a hacer la resta de intervalos con esa regla que les mostré. Y me da este intervalo. Entonces, yo sé ahora que C' menos B tiene que estar contenida dentro de este intervalo. Entonces, pues los valores de A que me interesan son los que vienen desde abajo, que son estos. Pero también tienen que estar adentro de este intervalo que viene desde arriba. Solo estos valores que satisfacen estas dos cosas al mismo tiempo me interesan. Entonces, lo que voy a hacer es, el nuevo valor de A es la intersección del conjunto viejo con el conjunto nuevo. C' menos B. Y ven que reduce bestialmente el valor, la región posible de A. Y puedo hacer lo mismo con B. Y finalmente, tengo A igual a x cuadrada, así lo definí. Y por lo tanto, tengo que x es, digamos, la raíz cuadrada de A. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la raíz cuadrada de A. Y me da, perdón, de A'. Nuevo valor de A. Me da 0 hasta 1.
Pero también sabemos que raíces cuadradas pueden ser negativas, ¿no? Entonces tengo que tomar eso unión con menos la raíz cuadrada de A'. Entonces eso es el valor posible nueva de X. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, hemos propagado la información sobre la restricción digamos, en la raíz de este árbol, lo hemos propagado hasta abajo y encontramos que mi X tiene que estar dentro de menos 1 a 1. Entonces, en 10 pasos, ¿no? O sea, unos calculitos así bobas, pues, ¿no? Fáciles, llegamos a que he contraído todo el plano a una caja de menos 1 a 1 al cuadrado, que sabemos nosotros que efectivamente contiene todos sus valores, y de hecho en este caso es la caja más chiquita que contiene todos los valores posibles que satisfagan x cuadrado más y cuadrada igual a 1. Entonces, esta técnica es súper poderosa para resolver ecuaciones y desigualdades, y se puede aplicar para reencontrar raíces y para la optimización global y para otras cosas, ¿no? Pues ya se me acabó el tiempo o más. Solo les quiero mostrar cómo se ve un código, o sea, de Julia. Este es un código de Julia completo para la optimización global en cualquier número de dimensiones que corre tanto en el CPU como el GPU, estas tarjetas gráficas paralelas que les comenté, ¿no? Son, no sé, 15 líneas y funciona igual en cada uno de ellos y en principio encuentra el mínimo global de una función utilizando la aritmética de intervalos. ¿Sale? Entonces, pues para concluir, es muy poderoso poder hacer estos cálculos con conjuntos en algunas situaciones. No estoy diciendo que se aplica a todo, no vas a hacer una simulación de dinámica de fluidos con esta técnica, pero si tienes que encontrar mínimos, raíces, quieres integrar una ecuación diferencial de forma súper cuidadosa con garantías sobre dónde cae, etcétera, pues sirve mucho. Y pues tengo un par de tutoriales si les interesa más sobre como Julia nivel intermedio y estos métodos de intervalos más ampliamente en estas ligas en YouTube que impartí hace unos meses. Y pues hay recursos más generales en esta página de Julia. Pues muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias David. Entonces pasamos a las preguntas o comentarios. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor. No escucho. Mi culpa, perdón. No. Bien, sí. Bueno, por lo pronto, David decía, pasamos a la sesión de preguntas. Sí. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por lo pronto el doctor José Luis Carrillo parece ser que tiene una pregunta. Entonces, por favor, doctor, si activa su micrófono y hace la pregunta directamente. Sí, muchas gracias. Gracias, Jonathan. David, hace muchos años había un interés de los matemáticos en desarrollar algo que llamaban lógica difusa, fundamentalmente motivado por aplicaciones en robótica. Sí. Entonces, lo que veo es que esto que estás haciendo es, digamos, algo muy semejante a la pretensión que tenían ellos. Seguro. Estamos, digamos, más que nada en métodos de aproximación. Ahora con las posibilidades numéricas, entonces, esto que haces como que enclava muy bien en esa lógica. Se trataba de describir fenómenos enclavados, digamos, en lo siguiente. Se trata de describir, por ejemplo, el movimiento de un robot que para abrir una mano mecánica y tomar una pieza con cierta forma, necesita girar un número determinado de grados y luego abrir la mano también una distancia apropiada, no exacta, ¿verdad? Pero que sea, digamos, suficiente para tomar ese objeto y trasladarlo. Entonces, esa era la aplicación fundamental de esto que se llamaban lógica difusa.
Yo no sé si lo que están haciendo tiene como fundamento eso. No, en el sentido formal. En el sentido formal, con la ventaja adicional actual de el procesamiento numérico pues muy rápido, ¿no? O sea, sí, gracias por la pregunta, sí, muy interesante tema. No debo decir que desconozco bastante el tema de la lógica difusa, pero efectivamente sí está relacionado, digamos, no sé exactamente qué tan estrechamente, seguramente hay gente en la comunidad de la aritmética de intervalos que también trabaja en lógica difusa o fuzzy logic, como se dice en inglés. Sí. O sea, la lógica difusa, si entiendo bien, se trata de decir, o sea, también se trata de conjuntos y dice, es este valor, ¿no? No sé, el número 1 está en mi conjunto, pero solo con cierta probabilidad, digamos, ¿no? Con cierto intervalo de tolerancia. O sea, tú puedes decir, digamos algo así, un ejemplo muy simple. 2 más 3 es más o menos 5. De eso se trata, pero propagar este tipo de información. Bueno, eso es más bien la aritmética de intervalos, ¿no? Yo puedo decir 2, ¿no? 2 más o menos 0.01, que es más como una incertidumbre como conocemos, como decía, de la física experimental, ¿no? Por 3 más o menos 0.02, pues ¿cuánto es? Me da 6. O sea, entonces, y lo puedo dibujar también, puedo dar la respuesta también en el mismo formato, es 6 más o menos esta cantidad, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos de la propagación de incertidumbre, solo que aquí, o sea, solo que en la propagación de incertidumbre se suele hacer una aproximación que es básicamente tomar la derivada, la primera derivada de la cosa. Aquí realmente me estoy dando un intervalo que garantizadamente contiene todas las respuestas posibles de cualquier número en este intervalo por cualquier número en este intervalo. Sí. Y eso es un poco distinto de la lógica difusa, si entiendo bien, que más bien es como tienes un conjunto y dices, sí, pues la verdad no voy a poder decir exactamente qué es, pero es algo como los números están o no en ese conjunto con cierta probabilidad, es lo que entiendo, o cierta, no utilizan la palabra probabilidad, ¿no? Pero cierta, no recuerdo la palabra, pero sí. Sí, está muy estrechamente relacionado. Hay varias técnicas de este estilo donde, o sea, por ejemplo, podrías decir, pues ya no tengo, o sea, puedes pensar en un intervalo como una distribución de probabilidad, efectivamente, donde dices, pues, bueno, lo puedes y no, ¿no? Donde dices, pues, o sea, tiene probabilidad, o sea, como una distribución uniforme de probabilidad en ese intervalo. Y en lugar de eso, podrías tomar realmente una distribución tipo gaussiana o algo así, y eso lo hacen los que hacen, por ejemplo, uncertainty quantification, cuantificación de incertidumbre, eso es lo que hacen, ¿no? Propagan distribuciones de probabilidad que te dicen aproximadamente dónde está tu solución y lo propagan de una forma muy semejante a través del cálculo. La diferencia aquí es que yo no estoy enfatizando esa interpretación como errores de redondeo o errores de cálculo, etcétera, sino que simplemente yo tengo conjuntos y puedo calcular con ellos, y eso es lo que me permite, a diferencia de todos esos otros métodos, realmente decir, yo te garantizo, o sea, bueno, déjenme mostrarles rápidamente otro paquete donde que es Interval Root Finding, donde efectivamente encontramos raíces de funciones. Por ejemplo, f de x es x cuadrada menos 2, una función que tiene dos raíces en raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. Yo puedo preguntarle a mi paquete cuáles son las raíces de f y entre menos infinito e infinito. En toda la recta real me contesta, mira, aquí encontré exactamente que hay exactamente dos raíces que están localizadas dentro de estos intervalos chiquitos y te garantizo que sean únicas dentro de estos intervalos. Y te garantizo además, como no hay nada más listado aquí,
que sean las únicas raíces, que son las únicas raíces de esta función en toda la recta real. Ya. Eso es lo que puedo hacer con estas técnicas, que no ninguna otra técnica puede hacer. Básicamente yo creo que eso es cierto. No siempre lo puedo hacer de menos infinito a menos infinito, depende de la función. Si es menos 2x, ya no lo puedo hacer según yo. Jonathan, ya que está tocando esto de encontrar las raíces de una función, una pregunta corta. ¿Qué pasa si tienes una función de varias dimensiones? Sí. En algunas de ellas, digamos, el comportamiento no es muy suave. Entonces, ¿qué tan complicado se convierte la aplicación del método? Está complicado. Entonces, de hecho, alguien posteó en uno de los foros de Julia un problema de optimización global en 5 dimensiones. Llevo varias semanas intentando mejorar el software para lidiar con ese problema, ¿no? Yeah. Y efectivamente es un poco como dices, que básicamente lo que pasa es que pues tiene un número, o sea, está multiplicado, digamos, por 10 a la menos 6, entonces, pues básicamente es una función que es súper casi plano, pero con unas ondulaciones muy chiquitas, y está muy difícil efectivamente encontrar el mínimo global. Pero pues ninguna técnica lo puede hacer, ¿no? Ningún método numérico lo puede hacer. Entonces, este es el mejor que hay, según yo. Ok, gracias, David. Bueno, parte de mi trabajo reciente, como decía, es extender estos métodos para poder utilizarlos con GPUs o con multithreading, o sea, con hilos. No sé si tú tienes, o sea, hoy día, no sé, los servidores tienen 64 núcleos de 64 CPUs. Quisieras distribuir el trabajo entre todos ellos. Eso es lo que estoy trabajando ahorita. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, David. Tenemos otra pregunta de Carlos Hernández. Por favor, Carlos Hernández, puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Gracias. Yo tengo un par de preguntas. Sí. ¿Este lenguaje Julia es un lenguaje intérprete o compilable? Es compilado. Ok. O sea, eso es lo que intentaba decir, que bueno, se lo puedo mostrar un poco más. Si tengo yo una función, por ejemplo, 2x más 1, ¿no? Y si yo le mando como entrada un entero, ¿qué hace? Pues de hecho lo que hace es una secuencia de pasos que yo puedo ver, de hecho, lo que está haciendo. Entonces, aquí vemos lo que hace, digamos, a un nivel más bajo, es como mira esta función y ve que si yo le paso un entero como x, pues lo que hace es multiplicar primero el entero por 2 y me da un entero como respuesta. Y luego le suma 1 al entero y me da un entero. Okay. Si yo le pongo 2x más 1.0, que es un flotante, y hago lo mismo, me doy cuenta de que ya se dio cuenta de que cuando se suma el entero con un flotante, me da un flotante. Y entonces lo que hace cuando yo pongo f de 1 es todo ese proceso y lo compila al código de la máquina, que yo también puedo ver. Entonces, code native, ahí está el código de la máquina que está ejecutando cuando yo llamo a esta función. Y vemos, por ejemplo, aquí esta cosa rara convierte un entero en un flotante. Mientras que si yo lo llamo con un flotante, la misma función f, pero ahora con otra entrada que ahora es flotante, veo que hace otra cosa. Es otra función, otro método de esta misma función, otra como versión de la función que compiló por separado y ahora va a escoger cuál utilizar dependiendo cuál tipo de entrada le pasa. Entonces es un lenguaje compilado, pero tú no ves ese proceso de compilación. Y entonces se siente como si fuera interpretado, pero no. Se puede interpretar también, pero bueno, digamos, normalmente se compila todo. Y es por eso que es tan rápido, que tiene tan buen rendimiento. Ok, otra pregunta. Había comentado que puede ser distribuido. Sí. Mi pregunta es, ¿se puede utilizar como para aplicaciones en la nube para cuestiones de síntesis de voz o visión por computadora? Sí, sí, en principio sí. No es mi área, pero hay, por ejemplo, un paquete que se llama Flux
flujo.jl, JL de Julia, ¿no? Y es un paquete para redes neuronales bastante poderoso que se pueden utilizar en la nube. Supongo que hay manera de utilizarlo en la nube. Lo puedes utilizar también en el GPU. Y hay un Model Zoo, que es una colección. Hay una colección de modelos escritos en Flux, ¿no? Entonces, aquí hay modelos de visión por computadora con distintos MNIST y todo eso, ¿no? O sea, cómo utilizar estos datos con Flux con estas redes neuronales para reconocimiento de imágenes, etc. Entonces, en principio sí. En la nube no estoy seguro cómo se haría, pero seguro se puede hacer. Ok, gracias. De nada. Muy bien, gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Parece que no. Bueno, yo puedo hacer una... Carlos Pando quiere hacer una pregunta. Déjame ver, Carlos Pando. Carlos Pando, pues puedes activar tu micrófono, doctor Carlos Pando. Es que no lo vi. Yo no parejo, pero de todas maneras, bueno, si quieres hago una pregunta. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en el caso de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ¿no? Ya sea un sistema hamiltoniano o, digamos, un sistema disipativo como el que mostraste, sí. Me imagino que esta aritmética de intervalos de alguna manera está asociada también a la geometría de lo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Te pongo dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tú quieres determinar, como ya viste, bueno, en el caso caótico, digamos, la solución, pues, obviamente es difícil, ¿no? El intervalo no es tan fácil, digamos, seguramente de encontrar los intervalos, pero sí puedes tú decir, está en esta región, y esa región está asociada, pues, con la geometría, ¿no? En este caso, en un atractor tienes, pues, el pozo de atracción, la frontera, etcétera, etcétera, ¿no? Y imagino que en un sistema hamiltoniano, de manera análoga, tú tendrías, por ejemplo, en 2D, en 2 grados de libertad, tendrías el Cantor set, ¿no? Que más o menos te dice por dónde se puede escapar la órbita, en caso, ¿no? Que así lo haga, por ejemplo, ¿no? O no, ¿no? A lo mejor está, pues, dentro de un toro y no se puede escapar. Entonces, te simplifica. Entonces, yo imagino que también, bueno, aparte de la cuestión numérica que has mostrado, o de cálculo, hay mucha geometría, en el caso digamos, de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, imagino que hay ¿podrías comentar algo si es que, digamos, también has tratado de eso, o simplemente ya es pura teoría? Porque yo me acuerdo de gente que ha trabajado en eso, y me acuerdo que calculaban, por ejemplo, los objetos invariantes, ¿no? Órbitas periódicas, toros, claro, y hablaban también de lo que estás hablando tú, de interval arithmetic, ¿no? O bueno, entonces, más o menos, quisiera, si tienes algún comentario, digamos, al respecto, digamos, porque yo, claro, no capté bien la relación entre geometría, pero más o menos me lo imagino, ¿no? Sí, pregunta, híjole. Sí, o sea, efectivamente lo que suele hacer, lo que hace bastante gente es, como dices, calcular, por ejemplo, no sé, en el atractor de Lorentz, por ejemplo, no en el atractor, en el sistema de Lorentz, calcular la variedad estable estable o inestable del origen, que es una superficie dos-dimensional que se enreda con este atractor, ¿no? Y pues, para calcularlo, pues tienes que, digamos, garantizar que lo estés haciendo bien y entonces utilizas estos métodos, pero pues no sé si realmente la geometría no se ve realmente reflejada en el método tal cual, sino simplemente tienes que asegurarte de utilizar los métodos, digamos, de más alto orden posible. Entonces, déjenme mostrarles un poco la idea. O sea, pongamos que queramos, por ejemplo, aproximar la función seno.
mucho más sencillo, ¿no? Pero lo queremos aproximar de una forma rigurosa, garantizada. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo que mostré aquí en rojo es la función seno, y en azul, ¿qué es? Pues es un polinomio que aproxima el seno. O sea, en este caso creo que es de orden 3 o algo así. O sea, x menos x cubo entre 3. La aproximación en serie de Taylor de la función seno alrededor de 0. Y luego, pero como ven, pues eso me daría una función normal. Pero aquí es un tubo, porque lo que hice fue tomar ese polinomio como en un punto medio y luego agregarle un intervalo suficientemente grande para que este tubo englobara toda la función original seno. Y luego en verde está uno más angosto, porque ahí tomé una aproximación de grado 5 del seno, y entonces el error que cometo puede ser más chico. Entonces hay una manera de calcular qué tan grande tiene que ser este error alrededor del polinomio para que englobe toda la función. Entonces eso es el comienzo, digamos, de los métodos de Taylor que resuelven los sistemas las ecuaciones diferenciales ordinarias con métodos de orden muy alto, o sea, con errores en los métodos numéricos que van como potencias. O sea, cuando haces una integración de una ecuación diferencial ordinaria en el tiempo, pues tomas un paso de tiempo de cierto tamaño epsilon, digamos. Entonces son de orden muy alto en epsilon. O sea, el error que cometes puede ser, no sé, epsilon a la 20 o algo así. Entonces son errores muy chiquitos. Entonces así avanzas paulatinamente en el tiempo. Y pero pues no, aun si tienes, por ejemplo, un sistema hamiltoniano, no se va a ver reflejada esa estructura en la ecuación diferencial, pero no me queda claro que se refleje tanto en el método numérico que utilices, sino simplemente utilizas un método de muy alto orden. Entonces, el mero hecho de hacer eso como que respeta de alguna forma esa geometría que está implícita en tu sistema de ecuaciones diferenciales. No sé si... Sí. O sea, no veo exactamente cómo se puede codificar, digamos, la geometría en los intervalos, por ejemplo. Claro. Tal vez sí. Es que la idea, claro, es que, digamos, la solución esté, pues, en cierta región del espacio, ¿no? Sí, claro. De forma global, ¿no? Entonces, digamos, eso como que es una ayuda, por decir así, ¿no? Digamos, totalmente. Sí, bueno, pero lo que se suele hacer, pero lo que... O sea, por ejemplo, en sistemas dinámicos, lo que tengo aquí, por ejemplo, es las órbitas periódicas del mapeo logístico, por ejemplo. Que es un ejemplo muy sencillo porque es un ejemplo de un sistema discreto, ¿no? Las ecuaciones diferenciales son mucho más complicadas. Pero aquí, por ejemplo, lo que tengo es, la ecuación, el mapeo logístico, o sea, x por 1 menos x multiplicado por una constante r, y bueno, pues es un sistema que tiene estas bifurcaciones. Entonces, lo que estamos viendo aquí son todos los puntos fijos que puedes encontrar con estos métodos, incluso los puntos fijos inestables. Y conforme cambias el parámetro r, pues pierden estabilidad, ¿no? Entonces, la estabilidad se pinta los estables se pintan en negro. Y bueno, por ahí tengo el notebook donde lo puedo hacer más interactivo, es más fácil de entender. Entonces, pues, si tienes ahora una ecuación diferencial ordinaria, pues lo que, como dices, quisieras encontrar son, por ejemplo, órbitas periódicas que pueden también ser estables o inestables. Entonces necesitas un método numérico que es capaz de, digamos, tipo Newton, que es capaz de contraerse hacia este objeto. Entonces eso es, de hecho, lo que estoy usando aquí es una versión del método de Newton, que es un método conocido para encontrar raíces de funciones, pero extendido hacia los métodos, hacia los intervalos. Entonces, de hecho, utiliza es un ejemplo de un caso donde
donde tienes que reescribir el algoritmo para utilizar intervalos, para hacer mano del hecho de que tú tienes intervalos que te pueden ayudar. Entonces, es un operador que toma un intervalo, toma el punto medio del intervalo y luego tomas menos f del punto medio, pero luego divides entre f' en todo el intervalo. O sea, eso es, estás dividiendo entre un intervalo completo. Eso es en donde difiere del método de Newton normal para encontrar raíces de funciones normalmente. Y el punto es que resulta que este intervalo, cuando hay una raíz adentro de x, bajo ciertas circunstancias, ese operador te toma tu intervalo original y lo contrae para que la imagen de este operador sea un nuevo intervalo que también contiene la raíz. Si es que, y se puede mostrar que si es que este operador te contrae tu intervalo original, entonces existe una raíz adentro del intervalo. Y es así, generalizar eso es lo que hacen para mostrar la existencia de estos objetos. Pero otra vez no está codificada la geometría ahí realmente, ¿no? O sea, la geometría está proviniendo de la función f, pues. No sé si... Está bien, gracias, David. Sí, muy bien, gracias, David. Hay 3 manos levantadas, entonces, pero yo creo que estamos en tiempo, entonces yo propongo que terminemos la sesión para propósitos de subir el video a YouTube. Y podemos, si el ponente está de acuerdo, podemos seguir en la sesión después y con las preguntas. Bueno, entonces, agradecemos mucho al doctor David Sanders por esta plática en estas condiciones especiales y agradecemos también mucho la presencia del público en general. Entonces, terminamos en este momento con la sesión y pues ya podemos seguir si quieren.